chawinah nianse yetune awal shiukila llena yune no ak techuya wina techuya wina haben nicht unin haben la sentido sitet yunsha tsaitian magdach chulni unenean yewal shuk pastian atachut nangan koye sunil liste zetahet ayul kuyum oshin zetahet chokniko uniste unen yul kuyum. Muy buenos días a todos los que estén viendo esta presentación. En este momento vamos a trabajar lo que son los objetos de la escuela y todo lo que pueda utilizarse en la escuela. Muy bien, niños, tengan muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Kulngeyeye. Koukulshin. Muy bien, niños, quiero que me pongan su atención. Vamos a participar y quiero que cuando yo voy a hablar, ustedes van a repetir lo que yo voy a decir, ¿sí? Yo les voy a indicar lo que voy a decir y yo voy a señalar cuando les va a tocar participar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a empezar con lo que es la escuela, que dice ay yulkuyum. Vamos a iniciar con los objetos de la escuela. Lo primero, acá tenemos unas ilustraciones. La escuela Kuyum, 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 que significa escuela o centro educativo, ¿verdad? Esas serían las traducciones. Kuyum en Popti. Acá observamos la estructura de una escuela. Estos son los objetos que componen el aula, ¿verdad? Aquí vemos un pizarrón, observamos mesas, escritorios, sillas y mesas. Hay algunos cuantos más, pero en este caso vamos a describir y conocer los nombres de cada objeto. Por ejemplo, aquí tenemos primero la regla, que se llama en Popti Tolmal. Tolmal. Muy bien. Tolmal. Así se llama este objeto. Vamos con... ¿Cómo se llama esto? Escritorio. Escritorio. Que dice en Popti Iplopal. Iplopal. Uneksha. Iplopal. Kaukul. Muy bien. Iplopal. Así llamamos al escritorio como este, ¿verdad? Es un escritorio completo. Tiene su parte de la mesa y su parte de la silla, ¿verdad? Por eso se llama Iplopal. ¿Otra vez? Iplopal. Muy bien. Acá observamos hojas de papel. ¿Cómo vamos a llamar esto? En Popti dice Shahum. Shahum. Uneksha. Shahum. Muy bien. Hojas de papel. Ahora vamos
con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Crayones. Y tiene su nombre también en Popti. El crayón en Popti se llama Apalte. Apalte. Un extra. Apalte. Cool. Excelente. Seguimos. ¿Qué vemos acá? Lapiceros. Este es el lapicero. En Popti lo vamos a llamar Iploal. 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 Muy bien. Si se dan cuenta, algunos objetos en Popti tienen el mismo nombre. Recuerden cómo habíamos llamado el escritorio. Pero, demostrándolo así, nos damos cuenta de los objetos, ¿verdad? Entonces, el lapicero se llama Iploal. ¿Otra vez? Iploal. Excelente. ¿Qué vemos acá? Pegamento o resistol. Es lo mismo que tenemos acá. Resistol. Este resistol lo vamos a llamar Sahlakab. Sahlakab. Un extra. Sahlakab. Excelente. ¿Cómo se llama? Sahlakab. Resistol. Seguimos. Tijera. Observamos una tijera. La tijera se llama en Popti Techelesh. Techelesh. Un extra. Techelesh. Cool. Muy bien. Techelesh. ¿Qué es? Tijera. Muy bien. Seguimos con borrador. Borrador se llama Sual. Sual. Un extra. Sual. Muy bien. Sual. Recuérdenlo. Sual. Seguimos con sacapuntas. El nombre del sacapuntas en Popti es Ospal. Ospal. Un extra. Ospal. Excelente. Ospal. Sacapuntas en español. Muy bien. Seguimos con... ¿Qué observamos acá? Una mochila. La mochila en Popti se llama Ijkuy. Ijkuy. Otra vez. Ijkuy. Muy bien, excelente. Ijkuy, mochila. Vamos con escoba. Excelente. Isal. Para barrer. Escoba. Ispal. Un extra. Ispal. Muy bien. Ispal. Lápiz. El lápiz en Popti se llama Iplopal Te.
¿Todas? Itlopal te. Otra vez. Muy bien, excelente. Marcadores. Vamos con marcador o marcadores. El lápiz, lapicero no. Marcador. El marcador en Popti se llama Nim Itlopal. Nim Itlopal. Uneksha. Nim Itlopal. Estos son los objetos principales que debe portar un estudiante. ¿Quiénes son los estudiantes? Nosotros. Muy bien, ustedes, estudiantes. Esto es lo básico, lo más importante que deben portar dentro del aula. Muy bien. Ahora aquí vamos a enlistar unos más. Dice, nga kuiwapal. Nga kuiwapal. La escuela, muy bien. En la escuela se utilizan varios objetos. Dice, her setet kuyum hum. Her setet kuyum hum. Muy bien. Significa objetos del estudiante. Eso significa. Ahora, en el listado tenemos ¿Por qué es de él? hum. Hum. Cuaderno. Hum. Significa cuaderno. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con ich uy. Ich uy. ¿Qué significa? Mochila. Ya lo mencionamos. Mochila. Tenemos la mochila. Muy bien. Seguimos con mesha. Mesha. Otra vez. Mesha. Muy bien. Significa mesa. Siguiente. Shila. Shila. Significa silla. Muy bien. Ustedes ya conocen bastante. Shila significa silla. Ahora seguimos con ispa. 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 ¿Qué significa? Moral. Moral. Esto indica que algunos niños utilizan morral para llevar su cuadernito, ¿verdad? ¿Sí? Algunos utilizan morralitos para cargar sus útiles escolares. Entonces, por eso incluimos morral, que dice ispa. ¿Otra vez? Ispa. Muy bien. Seguimos. Ukal. Ukal. Significa vaso. Ukal. Muy bien. Ustedes tienen que cargar su vasito para refacción. Ukal. Vaso.
Seguimos. Texeles. Texeles. Significa tijera. Muy bien. Texeles. Texeles. Significa tijera. Muy bien. Seguimos. Apalte. Apalte. ¿Qué significa? Crayones. Muy bien. Apalte. Significa crayones. Muy bien. Seguimos. Sahlakab. Sahlakab. Significa resistol. Muy bien, ya lo repetimos. Sahlakab significa resistol o pegamento, como lo llaman ustedes. Apchen. Apchen. ¿Qué significa? Engrapadora. Apchen. Un extra. Apchen. Engrapadora. Muy bien. Es un objeto más que le sirve al estudiante. Muy bien. Seguimos. Nim Tsiplopal. Nim Tsiplopal. Marcador. Muy bien. Nim Tsiplopal. Marcador. Tsiplopal. Tsiplopal. Lapicero. Muy bien. En Popti, Tsiplopal. Seguimos. Tolmal. Tolmal. Significa regla. Muy bien. Tolmal. Regla. Muy bien. Kuipal. Kuipal. Significa libro o libro de texto, como los que vemos allá, los que utilizamos, como el de matemática, comunicación y lenguaje. Esos son los libros. ¿Cómo se llama? Kuipal. Un extra. Kuipal. Muy bien. Libros. Objetos del estudiante. Ahora vamos con otra parte. Dice etcétera o eobal ay kuyum. Nombres de objetos de la escuela y del aula. Eso significa. Entonces vamos a enlistar algunos cuantos. Muy bien. Dice chulupal. Chulupal. Significa sanitario. O como llamamos normalmente, baño, ¿verdad? El baño o sanitario. Chulupal. Chulupal. Muy bien. Chulupal, baños o sanitario. Seguimos. Cocina. Cocina. Otra vez. Cocina. Cocina. Muy bien. Cocina. Otro nombre que puede recibir
Stia. Otra vez. Stia. Stia. Muy bien. Significa cocina. Porque ahí es donde se maneja el fuego para cocer la comida, para cocer la refacción, ¿verdad? Cocina. Seguimos. Yeop al ya sui al kuyum. Yeop al ya sui al kuyum. Yeop al ya sui al kuyum. ¿Qué significa? Dirección. La dirección donde se encuentra el director, ¿verdad? Ya sui al kuyum. Entonces, el director podemos llamarlo sui al kuyum, ¿verdad? A ver, sui al kuyum. ¿Qué significa? Director. Entonces, lo que tenemos acá es dirección. Y dice, Yeop al ya sui al kuyum. A ver. Muy bien. Yeop al ya sui al kuyum. Dirección. Muy bien. Seguimos. Amak. Amak. Patio. El patio de la escuelita. Amak. Un extra. Amak. Muy bien. Amak significa patio. Seguimos. Shila. Shila. Significa silla. Muy bien. Silla. Seguimos. Mesha. Mesha. Mesa. Muy bien. Ustedes ya saben mucho. Mesa. En Popti, Mesha. Vamos. Ispal. Ispal. Escoba. Ispal. Ispal. Muy bien. Ispal. Escoba. Muy bien. Seguimos. Yeop al achepal. Yeop al achepal. Un extra. Yeop al achepal. Yeop al achepal. Significa rincón de aseo, donde tenemos las escobas, ¿verdad? Muy bien. Yeop al achepal. Muy bien. Yeop al achepal, rincón de aseo. Muy bien. Seguimos. Pulta. 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 Puerta. Muy bien. Ustedes ya saben mucho. Muy bien. Seguimos. Ipal. Pizarrón. Ipal. Ipal. ¿Qué significa? Pizarrón. Muy bien. Seguimos. Ventana.
Ventana. Ventana. Ventana. Muy bien. Ventana. Ventana. Muy bien. Vamos. Pim pum. Pim pum. ¿Qué significa? Cartulina. Otra vez. Pim pum. Cartulina, muy bien. Seguimos. Upapal hum. Upapal hum. Significa archivos. Archivos. Archivos pueden ser los libros que están en la librera o en la cajuela de la mesa. Archivos. Upapal hum. Seguimos. Smesha ya kuiwaom. Smesha ya kuiwaom. Significa escritorio del profesor. ¿Cuál es el escritorio del profesor? Muy bien. Smesha ya kuiwaom. Muy bien. Smesha ya kuiwaom. Escritorio del profesor o la profesora, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el otro. Il album. Il album. Significa biblioteca. Biblioteca. Las escuelas siempre tienen una biblioteca, ¿verdad? Il album significa biblioteca. A ver otra vez. Il album. Il album. Muy bien. Biblioteca. El siguiente. Snet alem. Snet alem. ¿Qué significa? Basurero. ¿Sí? Un exá. Snet alem. Snet alem. Basurero. Muy bien. Vamos con el último. Upapal hum. Upapal hum. ¿Qué significa? Librera. ¿Cuál es la librera? Es el objeto de madera, es el mueble, es la librera, que se llama Upapal hum. Upapal hum. Muy bien. Librera significa en popti Upapal hum. Muy bien. Entonces, ¿se dieron cuenta de cuáles son los componentes de la escuela y del aula? ¿Sí? En este caso, tomamos las generalidades, o sea, todo lo que puede existir dentro de una escuela, incluyendo el aula. ¿Sí? Entonces, esto es lo básico que deben portar ustedes. Útiles escolares y su mochila, ¿verdad? Muy bien. Esto ha sido todo lo referente a la escuela. Es donde finalizamos la presentación sobre la escuela. Gracias por su participación. Gracias por su colaboración. Esto ha sido todo.
winah nianze yatune awal shiukila llena yune no ak Zachuya winah Zachuya winah Haben nicht der Uni Zachuya winah nianze Kaunilong